Pública y de la República será la expresión del Estado de Salud de nuestro país. ¿Y de qué depende esto? Este perfil tiene características muy especiales. Depende de qué factores. Los principales son los demográficos, sociales, ambientales y también los sistemas de salud, que también tienen importancia. Dice, por lo general el estado de salud se mide a través del conjunto de problemas de salud que afectan a la población, que usualmente se expresan como indicadores, tasas. En el caso de Perú, el perfil de la movilidad expresa además la condición de pobreza y el bajo nivel de desarrollo del país, que ahora es mucho mayor la pobreza. Si ya se había agravado en el COVID, en la época de COVID, ahora por más que traten de disimular, la situación sigue igual de ser. A pesar de haber transcurrido, la mortalidad sigue siendo una de las características más usadas para conocer el estado de salud de la población y se sigue considerando como un buen indicador de la calidad de vida. Aunque ahora también han hecho otros indicadores, ¿no? Años potencialmente perdidos, años asociados a la discapacidad. ¿Por qué? Porque ahora también hay mucha población joven que queda discapacitada de manera muy precoz. Básicamente, ¿por qué? Por accidente de tránsito. Ahora con el COVID también ha habido muchos problemas de discapacidad. Entonces, ¿qué se hace con la población que no muere pero queda discapacitada? También son años de vida potencialmente perdidos, ¿no? Aquí los factores demográficos tenemos que ver tres aspectos. Uno son la transición demográfica, otro las poblaciones concentradas y otro las poblaciones dispersas. Su nombre ya nos está dando la idea de que es una población concentrada y dispersa. Esto de la población concentrada y dispersa es el fenómeno que llamamos la polarización poblacional, que tenemos poblaciones con distintas características, bien marcadas las diferencias. Por ejemplo, la concentrada, lo que pasa en Lima, ¿no? Son áreas densamente pobladas que se caracterizan por compartir problemas de salud, contar con establecimientos de salud de todos los niveles. Aproximadamente el 70% de la población tiene acceso a un servicio de salud. Creo que esto ha bajado, en vez de subir, ha bajado ahora porque la situación de los servicios de salud cada día está peor y por más que uno va, no recibe la atención que se merece, ¿no? Porque no hay citas, no hay consulta, hay algún problema y entonces, por más que esté accesible el servicio, el mismo sistema de salud hace que no se dé la atención a la persona. También en esas condiciones operan los mecanismos de mercado, de competencia, oferta-demanda y muchos servicios de salud privados. Ustedes se pueden haber dado cuenta de que hoy en día los seguros y las clínicas son las que tienen la mejor parte del problema de salud. Muchas de las clínicas que tienen una consulta con un precio más asequible ya no tienen consultas hasta dentro de un mes y medio, al igual que de salud, ¿no? Y entonces algunas personas todavía, las empresas privadas también, hasta ahora en todas las clínicas privadas, los únicos que tenemos que organizar son los que estamos, tenemos algún trabajo o un dinero del Estado, tenemos que nos obligan a pagar esa salud, ¿no? Y sin embargo esa salud no lo ha terminado en muchos años, ni siquiera es una OMS, sino creo que esa no me he utilizado una sola vez y nunca más. Entonces, pero toda mi vida desde comenzar a trabajar me han hecho pagar la salud, ¿no? Entonces, ahí ese es un problema. Aquí, por ejemplo, tenemos que la población peruana, tenemos aquí cinco regiones o 5 departamentos con su población. En Lima, por ejemplo, según el censo de 2017, ahora hay más, había 9,5 millones de la población y representaba el 32% de la población nacional. Pero aquí vale la pena desglosar un poco, porque en la provincia de Lima, lo que es Lima metropolitana, había 8,5 millones, lo que representaba el 29% de la población del país. O sea que el 29% está en Lima metropolitana. Ustedes se imaginan eso. Por eso tenemos todos los problemas que hay. Delincuencia, problemas de tránsito, hacinamiento, los traficantes de terreno, las invasiones, el crecimiento vertical, porque ya no da más Lima
¿no es cierto? Que hay un cambio en la composición de la población, que hay un incremento de la población adulta mayor, hay una disminución de la natalidad, una disminución de la fertilidad. Entonces, hay un incremento de la esperanza de vida y sobre todo un incremento de la población adulta mayor, porque hay tantas enfermedades crónicas. Ese es el problema de la transición inmunológica. Aquí tenemos la población del año 50 del país, una pirámide expansiva netamente, que la cabeza ha provocado, porque en esa época la mortalidad era elevada, ¿no? Entonces, todo eso es producto de la mortalidad. Nacían muchos niños, pero también se morían bastantes, era poca la población de la familia. Esta es la pirámide del 2020, ya se demoraron estas partes de acá. Estos peldaños que son los grupos etarios, al disminuir la mortalidad por diferentes motivos, avance científico, ¿no? Y la población adulta mayor, nos han volado todas las niños de 5 años. Población adulta mayor, porque nos queda una cosa muy aguda para el 2020 es el cáncer mayor. Y el estimado para el 2070, una típica pirámide europea, población vieja, ¿no? Ahorita ya estamos por debajo del 2.1, que es el valor necesario para un reemplazo generacional, ¿no? Entonces, ahorita ya paramos de reemplazar. O sea que la población se va a ir disminuyendo, ¿no? Porque va a ir quedando la población adulta mayor, a menos que haya una migración, esas cosas que van a tratar de mantener un poco el equilibrio, ¿no? Pero ya estamos justo en el momento en el cual estamos en 2.1. Aquí está la población del Perú y la tasa de crecimiento, ¿no? La tasa de crecimiento es este puntito de acá, que hubo un pico aquí en 2020, pero después se ha ido en decreciente, ¿no? Ahorita estamos en unos años por acá. Esa es una estimación que hice yo, ¿cómo se llama? Estamos por debajo del 2.1, pero no tanto como los hombres acá. Están 2.98. Aquí la natalidad y la mortalidad. Fíjense la natalidad como ha ido bajando y la mortalidad también. Aquí hay un descenso, pero acá como que vuelve a subir. Esta primera parte de la mortalidad es a expensas de los niños menores de 5 años. Aquí esa natalidad que comienza a subir es propia de la muerte de los adultos mayores. Y ya incrementándose acá, bueno, ya les toca también irse. Entonces aquí por eso que hay un incremento, que es la población adulta mayor la que se muere acá. Acá se morían los niños, acá son los adultos mayores. Aquí la esperanza de vida ha ido aumentando. Aquí sí estamos en el 2025, estamos quizás a 79 años. Aquí se incrementó un poquito más. Y la mortalidad infantil sí va en disminución, pero no es pareja. En todo el país no es igual. O sea, en Lima puede ir bajando, pero una Huancavelica todavía tiene cifras elevadas. Factores ambientales. Esto parece tomado recién de ahorita, ¿no? Tenemos las inundaciones, ¿no? Las salidas del río, los incendios forestales, los huaicos. O sea, si se dan cuenta, esto no es de este año, es del año pasado, pero imagínense, seguimos con ese mismo tipo de preocupaciones y no se hace nada al respecto, ¿no? Aquí tenemos que ver un poquito de lo que es el calentamiento global. Es necesario que hagamos conceptos que están relacionados, que a veces toman como si fueran sinónimos, pero no son sinónimos. Uno es el cambio climático y otro es el calentamiento global. ¿Cómo es el calentamiento global? Dice, la actividad humana genera emisión de gases de efecto invernadero. Ese es un proceso natural, el proceso invernadero es algo natural para que pueda haber vida en la Tierra, pero tiene un límite, es el calor. Eso genera un calorcito que
es el adecuado para que haya vida en la Tierra. Pero ¿qué pasa? Cuando estos aumentan, incrementa el calor más de lo necesario. Entonces la temperatura del planeta sube y es lo que se llama calentamiento global. Cuando esos gases invernaderos aumentan y sube la temperatura del planeta. Entonces, ¿qué causa este calentamiento global? La deforestación. De verdad que no sé hasta ahora si es bueno esa cuestión de que prolongue el ritmo, ¿no? Por todas las voladuras que hacen y todo lo que van mandando en la selva. Hay una deforestación. No sé, ahora dice, la energía procedente del petróleo y derivados genera emisión de gases de efecto invernadero, todas las fábricas, empresas. Además, hay mucho interés todavía en que se siga usando petróleo en muchas cosas, nuestra gasolina. Y es una cosa increíble, porque ahí se mueven los intereses de muchas empresas en la fabricación de carros. Por ejemplo, en Europa, ¿qué está pasando? Hay carros eléctricos, todos pero acá no. Como siempre, aquí en los países de América Latina son la última hora del coche. Cuando dijeron que no se utilicen los sprays, todo lo que no se vendía en Europa, acá un poco más y te regalaban los sprays. ¿Para qué? Para mejorar la capa de ozono. Después, cuando no se usaban los tampones de las mujeres que le impidieron, también comenzaron a vender acá y lo siguen vendiendo hasta ahora. Porque lo que no se debe usar en Europa, lo usan acá. Los carros con gasolina y petróleo que también han prohibido en algunos sitios, también, como no se venden en Europa y Estados Unidos, los usan acá. Entonces, nosotros somos el depósito de todas las cosas que ya no deben usarse. Y esto agrandando un poco también la cosa, ¿no? Ahora que se están exportando a nuestro país, se jacta de ser un exportador de muchas cosas. Para exportar cumple con todos los requisitos y normas. Que no tenga cadmio, que no tenga cosas insecticidas, todo lo bello para que se gane. Todas las frutas con pesticidas se quedan para nosotros. Tienen que tener cuidado con las fresas. Están haciendo estudios de que están recontra contaminadas con pesticidas. Hay que tener cuidado, a mí también me gusta uno porque les da una cajita bonita, que ya se pueden comer, pero no, han hecho estudios en 5 mercados que han encontrado elevadas cifras de agroquímicos, tóxicos, cancerígenos. Así que uno va a tener que gastar unos sobre más y comprar fresas orgánicas. Lo único que a mí siempre me fuera la duda es que quién me garantiza que las demás sean orgánicas. Ya tú puedes hacer el esfuerzo de darte gusto. Pero ¿quién me garantiza si en este país todo es bajo? Si es inorgánico, te pegan el sticker y no sabes si es orgánico. Esa es la duda. Bueno, siempre yo salí de tema. Me encanta contar algunas cosas que ven en la realidad. Bueno, el cambio climático. Ya habíamos hablado del calentamiento global. ¿El cambio climático qué es? Ese calor es la causa de ese cambio que se llama cambio climático, que provoca las variaciones, ¿no? Y que hace que todo se repita. Entre los impactos que están el deshielo de los polos y el aumento de fenómenos meteorológicos más intensos como sequías, desbordes de ríos, pobres en las selvas carbónicas que nunca tenían ese problema, ahora están teniendo una cosa clima. Esos en muchos casos pueden originar un desastre natural, claro, se viene a la ciudad con todo. En nuestro país, el fenómeno del Niño y el Niño costero son los que periódicamente ocasionan daños, ¿no? Entre ellos a la salud, debido principalmente a la proliferación de los vectores. Cuando hay humedad, vectores, ¿no? De enfermedades como malaria, dengue, chikungunya, zika, y como era el pastoril antes, ¿no? Un tremendo bloque de hielo que no se veía si iba a ser, o sea, uno nomás tenía un tremendo bloque en agua. Ahora miren lo que es el pastoril. El pastoril es la con tierra con los pies. Ese monstruo de hielo se está transformando en eso, ¿no? Entonces, miren ustedes por el cambio climático. Bueno, ¿qué significa un desastre natural? El desastre natural, como bien hace referencia a enormes pérdidas materiales y vidas humanas ocasionadas por fenómenos naturales, como son terremotos e inundaciones. Esto es lo que se vivió en Piura, una vez que hubo ese fenómeno del Niño costero que todo se inundó hasta cerca de un metro de alto de agua. Esto ha sido un terremoto,
el 85% de la actividad sísmica mundial en este siglo. Entonces nosotros estamos en eso, por eso que cada rato nos van a estar pidiendo. Por eso que como ya nos han dicho que en estos tiempos se nos va a venir, ahora hay para unido para el norte y para unido que siempre queden libres los espacios por poder salir, ¿no? Porque a veces lo primero que hacen es caerse cuando no hay esa situación. Y estar atentos cuando ponemos en un sitio, ver dónde están las zonas de seguridad, porque acá yo no veo pintada ninguna. O sea que entonces pero ver dónde hay que evacuar y todo eso, ¿no? Porque realmente no estamos libres de que ocurra en cualquier momento. Porque sí hay mucho silencio, sí es muy libre, ¿no? Entonces, ahora ya no vamos a hacer de así que es el Vicente Romero sitio, sino que es el Vicente Bascal. Entonces hay que estar, pero cuando hay mucha población junta, hay que estar viendo por dónde se puede evacuar sin peligro, ¿no? Lo que me parece un poco así, medio feo, uno tiene que estar ready. Los registros históricos del 2017 fue uno de los fenómenos más feos, uno de los desastres naturales más fuertes de los últimos 2 minutos. ¿No? Fíjense, todas las inundaciones que se produjo, realmente el norte quedó muy devastado. Eso sí pueden leer ustedes, porque son todos los efectos del cambio climático en todo lo que afecta, ¿no? En cuanto a los factores sociales que afectan al perfil epidemiológico del país, la pobreza es uno de ellos. Ya se imaginan todas las enfermedades derivadas de la pobreza, comenzando con la anemia, que han hecho que esté en el ejercicio de correr el punto de corte para desaparecer la anemia, ¿no? Y hasta ahora se siguen preguntando todos si eso es válido o no es válido, porque es un problema de salud pública, ahora ya no hay un problema de salud pública. Pero nosotros vemos a los niños completamente desnutridos. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Después, falta de agua, con estos desastres naturales, colapso de los desagües. Y lógico, si llueve tanto, todo va al desagüe. Imagínense ustedes, ¿no? Cómo uno se puede, cuando tiene que limpiar los sanitarios en su casa, ponerse guantes, usar eso. Imagínense cuando eso se rebalsa todo, contamina todo el agua de nuestro entorno. Nomás podemos pensar en la cantidad de enfermedades que nos pueden llegar, ¿no? Entonces, es un problema bastante serio. El trabajo forzado en niños, lo que va de la mano con la pobreza, y la Defensoría del Pueblo dice que hay que luchar contra el trabajo infantil, pero nosotros lo seguimos viendo a los niños que venden sus cositas, sus caramelos en la calle. O sea que no sé hasta dónde se está luchando. Bueno, aquí datos de pobreza. Y hay que hablar, ¿no? Estas son cifras del año de lo que se hizo en un estudio del año 2017. Que la pobreza monetaria fue del 20,2%. Y el gasto per cápita no cubre la canasta básica, compuesta de alimentos y servicios valorizada en $352. Para esa época, de ellos, 17,3 cubre la canasta básica de alimentos y 2,9 que está en pobreza extrema no cubre la canasta básica de 185. Acá seguramente está el primo de Víctor, está llamado últimamente, ¿no? Y por lo cual ya no pueden presentarse en ningún evento porque la tienen que desaparecer aquí. Es falta de inteligencia, porque nadie en esta época tan complicada decir eso. Es una burla, tantas madres de los comedores populares que la luchan diario. Bueno, la población vulnerable que siempre es el trabajo infantil y adolescente. En el año 2019, el 25,8% de los niños y niñas adolescentes de 5 a 17 años realizaban una actividad económica equivalente a 2 millones. Los niños y niñas que trabajaban en el país. Miren, 2 millones de niños tienen que trabajar para poder vivir. Eso ha sido en el 2019, ¿verdad? Según condición de pobreza, el 35,5% de niños en situación de pobreza trabajan 113,4 puntos porcentuales más que los niños. Es el
cuanto al agua, el 78,4% cuenta con red pública y solo el 67% tiene dentro de la vivienda. Eliminación de excretas, el 66% cuenta con red pública, 58% dentro de la vivienda. Y miren, esto es lo problemático, 6,7%. Debe ser más quizás. No tiene servicio y utiliza río, acequia o canal, campo abierto, aire libre u otro para la eliminación de excretas. ¿Qué significa? Contaminación de agua y contaminación del campo. Imagínense las parasitosas. En la selva es un problema serio. Están los suelos contaminados y en la sierra hay veces que eliminan sus excretas en una parte del río y en otra toman ese río para lavar su ropa y para sus alimentos. Entonces es un círculo social. Alumbrado público solo el 37,7% cuenta con red de alumbrado. Ahora, esto más lo estarán haciendo quizás el alumbrado público con lo que se necesita también las conexiones para el teléfono. O sea que acá también de repente las empresas que trabajan con los teléfonos son interesadas en que esto funcione también, ¿no? Pero para sus servicios, no para darle luz a la población. Energía o combustible, solo el 75% cuenta con gas para cocinar sus alimentos. Hay todavía un 21,3% que usa leña, carbón o combustible. Este 21% es eco, ¿no? Enfermedad acumulada obstructiva crónica, porque a la larga el cocinar con leña o carbón provoca ese tipo de patología en las personas que la realizan la cocina con eso. Bueno, factores del sistema de salud, ustedes lo conocen mejor que yo. Cómo funciona el MINSA, cómo funciona la salud. El sistema de salud está conformado por el Ministerio de Salud, el Seguro Social, los servicios de salud de las municipalidades, la sanidad de las Fuerzas Armadas y la policía, los servicios de salud del privado, las universidades, la sociedad civil organizada, todo esto. Pero es coordinado a través del Consejo Nacional de Salud, que está presidido por la Ministra de Salud, con el objeto de lograr el cuidado integral y avanzar hacia el aseguramiento universal. Hasta ahora seguimos avanzando porque no hay aseguramiento para la prestación de servicios de salud. El sistema de salud tiene dos subsistemas o sectores, hay público o privado. Cada subsistema opera separadamente y replica las funciones del sistema a través de sus propias instituciones prestadoras de servicios de salud llamadas IPES. En el sector público tiene que haber MINS. El subsistema público contributivo directo está representado por esa salud, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ofrece prestaciones de salud a los trabajadores dependientes en la actividad y sus familias a través de la red de IPES y otros órganos. Ahora último, no estoy tan bien enterada, salió un decreto de que ese dinero de esa salud lo tiene que administrar el Ministerio de Economía y Finanzas. Y por eso que habían protestas y cosas, porque esto lo manejaba el Ministerio de Trabajo, pero ahora lo quiere manejar el Ministerio de Economía. Porque se está en perspectiva contar esa salud como ingreso. En resumen, ¿qué quiere decir esto? Que los descuentos que hacen a los empleados públicos van a servir también para la salud del MINSA, que el MINSA da servicios a los que no trabajan, o sea que nosotros, como trabajadores públicos, tenemos que soportar la salud de las gentes que no trabajan, cuando esa es una función del Estado, no de los trabajadores públicos. ¿No? Entonces, ¿en qué terminará? No sé finalmente cómo se reacomodará este sistema de salud. Pero ¿por qué tiene implicancia en el perfil? Tiene implicancia en el perfil porque lógico, si la patología o los problemas de salud no son atendidos como deben, eso va a redundar en que si no se trata oportunamente una diabetes, un accidente cerebrovascular, vamos a incrementar a los discapacitados si es que no se le da la atención. O lo mismo, si no se dan medicinas a los hipertensos o diabéticos, vamos a tener todas las complicaciones que ello conlleva. Entonces, por eso que la afectación del sistema de salud
no tratadas a tiempo o descuidadas. Entonces, esto ya nos va a dar una idea del tipo de enfermedad que tenemos. Y aquí lo comprobamos. Este esquema no lo sigo usando porque nosotros lo seguimos manteniendo. Tenemos los estados económicos, los niveles de pobreza que se hablan. En el estrato 1 está el más pobre, el estrato 5 que tiene mayores recursos. ¿Y qué pasa? En el estrato 1 hay infecciosas porque no han desaparecido las infecciosas. En el estrato 5 hay menos, pero hay. Aquí, como no llegan a vivir tanto estos grupos poblacionales, hay menos crónicas, estos que se viven un poco más, tienen crónicas y neoplasias. Pero en todas hay los famosos accidentes de tránsito y violencia. En todos los estratos por igual. Tanto los que tienen como los que no tienen, igual sufren de accidentes de tránsito. Los que tienen porque manejan el estado de ebriedad y los que no tienen porque toman esos ómnibus interprovinciales que no funcionan y se caen a cada rato. Entonces, tenemos los accidentes de tránsito en todos los estados. Emergentes y reemergentes agarran todas. Tuberculosis, también si usted, por más que tenga recursos, vive en una zona de dengue, igual también se puede enfermar con ello, ¿no? Porque los vectores no dicen hasta acá me quedo y hasta acá voy, ¿no? Está en la ciudad de Piura, en Chiclayo, en todas esas zonas, ¿no? Entonces tenemos enfermedades emergentes. Entonces, ese famoso esquema se está manteniendo a través de mucho tiempo. Aquí tenemos acumulación en las 2 últimas décadas de este tipo de enfermedades. Tenemos todos los picos de dengue habidos y por haber. Hemos pasado los 80.000 de SIDA, con el mismo vector, esto no sirve para todo. Entonces aquí tenemos en forma escrita todas las enfermedades encontradas de acuerdo a este perfil. En las enfermedades infecciosas, ¿por qué? Porque son resultado de las condiciones de hacinamiento en las condiciones concentradas. No hay saneamiento ambiental y crea condiciones insalubres. Hay fenómenos meteorológicos violentos que conllevan a la presencia de vectores. Hay los desastres naturales. Todo eso hace que se generen enfermedades de tipo infeccioso. Accidentes y violencia son consecuencias del desarrollo urbano, si se puede llamar a eso, lo que pasa en Lima, por ejemplo, el crecimiento de poblaciones increíble, hacinamiento en las poblaciones concentradas, problemas de salud mental derivados de las adicciones, de la inseguridad ciudadana, de la pandemia que estaban en el encierro, pérdida de contacto social, temor a enfermar o morir. Todo eso creó una situación de salud mental especial en la pandemia. Las migraciones, todos estos factores generan violencia del interior familiar, y estamos hablando del feminicidio, del familiar, todos esos son problemas derivados de esas situaciones. Enfermedades crónicas, la transición demográfica, el incremento de la persona mayor, la existencia de enfermedades infecciosas como virus del papiloma, el Helicobacter, que también contribuyen a la generación de tipos de neoplasia. Estilos de vida poco saludables que también las poblaciones concentradas, la situación de pandemia que en los últimos 2 años a los sobrevivientes de la pandemia tienen las secuelas, incrementando la discapacidad de incremento. Todas esas enfermedades crónicas hemos visto que generan incremento en la carga de movilidad y en la carga económica. Ahora, derivadas de la pobreza tenemos las enfermedades nutricionales, que no permiten una buena alimentación y viviendas adecuadas. Elevada prevalencia de enfermedades infecciosas y parasitarias que agravan la desnutrición y alimentan el niño de población. Entonces, todo
costa urbana, este amarillo es la sierra urbana, costa urbana y selva urbana. En las zonas urbanas hay un mayor consumo de alcohol. Violencia familiar, miren ustedes. Ahora, la violencia familiar, el problema también es que no hay la notificación necesaria de ese por vergüenza, y no solamente por eso, sino que también hay que estar a que la policía quiera recibir la denuncia. Entonces, esto es un problema bastante serio por lo que se mide, ¿no? Porque ni siquiera las estadísticas son buenas. Sabemos que sobrepasa lo que está descrito como una notificación, porque nosotros sabemos para el registro de una denuncia, una, que la mujer es inhibido y cuando se atreven a ir no les aceptan la denuncia. Van, denuncian y tampoco se hace nada al respecto, porque el agresor sigue vivo. Es más, se da el lujo de amenazar a la agredida y que la cosa no recibe a la mamá. Y cuando la mata recibe, dice, oh, ¿no? Ahora, eso independiente de lo que estamos viviendo de las mafias que están ahora, parece trabajando con las chicas, ¿no? Que están encontrando chicas descuartizadas por todas partes. Inclusive unos que habían desaparecido mucho tiempo atrás. Entonces, estamos con una situación especial de violencia. La mortalidad infantil sigue siendo elevada en uno, y empieza a bajar el IVA, pero miren, el uno está en 40. La causa materna sigue siendo la hemorragia obstétrica, los trastornos hipertensivos, el aborto, las complicaciones. Todo esto es por falta de un control. La hemorragia obstétrica y los trastornos hipertensivos es porque no hay un control prenatal. Mortalidad por este grupo de causas de muerte, las primeras son las neoplasias, pues sigue el aparato circulatorio de las personas cardiovasculares. En tercer lugar están las infecciosas, pero bueno, esas son las causas. Las atenciones de consulta externa. Cuando antes de hacer más consulta, lógicamente la cosa, pero si hay más servicios, tiene que ser donde se haga más consulta. Desigualdades en la expectativa de vida en la centro, situación social de departamentos según pobreza. Bueno, el quintil 4, que es el que tiene más recursos, es el que tiene una mayor expectativa de vida. No se necesita ser muy sabio para darse cuenta que los que más recursos tienen son los que tienen una mayor capacidad de tener más esperanza de vida. Porque si se enferman, tienen para atenderse, en cambio que no tienen, no se entiende y muchas veces no tienen más opciones, ¿no? El gasto de salud es uno de los países que gasta menos en salud. Esto era los datos de COVID, las muertes y todo lo que ha quedado, ¿no? Cómo se llevaban las estadísticas de COVID, ¿no? Un problema bastante serio de preocupación. ¿Qué conclusiones sacamos después de ver todo esto? Que hay una mejora en algunos indicadores, pero esta mejora no es homogénea, como dice la mortalidad. Hay una ligera disminución de las tasas de enfermedades infecciosas, aunque hay formas más difíciles de tratamiento. Ha disminuido la enfermedad, pero se ha vuelto más resistente, ¿no? Multidrogoresistentes. Persisten enfermedades transmitidas por vectores debido a los factores ambientales dependientes del cambio climático. Bueno, el virus comenzaba a vacunar para el dengue y todo. Están pidiendo la autorización de los padres para la vacuna europea. Lo que no sabemos es qué complicaciones va a tener esta vacuna, porque prácticamente es una vacuna que todavía se está probando. Antes se está agarrando la costumbre del COVID. Como es una emergencia, hay que ponerla y vamos a ver qué pasa.
hay acumulación. Y hay un incremento de las brechas, porque hay una marcada diferencia en los indicadores de salud. Hay regiones con poco desarrollo y otras donde las mejoras son mínimas y sus indicadores se alejan del valor nacional. Otras, por el contrario, son mejores que el promedio nacional. Generalmente, la costa tiene mejores indicadores que la sierra y la selva, donde es parejo, hay un incremento de las brechas. Bueno, la predicción para los siguientes años no es muy variable. Es casi la misma. Si no se mejoran las condiciones económicas, va a haber la persistencia de infecciones, vamos a seguir con accidentes. Eso que es enseñado de las enfermedades hace una buena cantidad de tiempo que lo sigo usando porque se mantiene en la misma situación este tipo de enfermedades. No se ha modificado, más bien estamos agravando las enfermedades infecciosas por todos los desastres naturales que tenemos. Entonces, también, ¿por qué? Por la situación de los trabajadores que no tienen empleo, que van de la sierra a la selva. Y como ellos no tienen una inmunidad generada como los de la selva que ya viven ahí, son presas de un montón de enfermedades de la selva. Entonces, esa es una situación muy peligrosa. Entonces, al corazón, bueno, ya sabemos. Sobre todo en la zona de la crisis de salud que sigue persistiendo y muchas cosas médicas que siguen sin haberse dado la razón. Y miren, esta cosa médica es de Gustavo Lanata, ¿no? Que es aquí en la Nación. No sé si ya se habrán aprendido de alguna manera, pero era una desgracia, tenía la basura en la puerta. Y eso es arreglín. Estas son las referencias. Bueno, acá creo que haya muchas preguntas porque todos conocemos la situación del país. Y si nos ponemos a pensar un poco en eso y ver los titulares de los periódicos y escuchar lo que pasa en nuestro país todos los días con las inundaciones y todo lo que hace nuestra presidenta, y toda la situación de corrupción en las autoridades, ya nos explicamos por qué tenemos tantas cosas, ¿sí? Pero es importante que ustedes siempre acostúmbrense a pensar en lo que observan, en las estadísticas, y eso les va a ayudar a explicar las situaciones actuales. Así de simple, no hay nada escondido bajo nada. Entonces, hasta acá llegó nuestro curso, es la última clase. Nos estaremos viendo la próxima semana, por favor estudien. No quiero que los envenenados, no creo que lo vea yo, porque yo no sé si voy a estar o no, pero no sé quién los irá a ver, porque no sé quién irá a tomar. De verano, pues la verdad que no sé. Yo tampoco.